me ha llamado mentiroso sobre algo que he explicado claramente que es una norma con la firma del presidente que ha sido entregada al Parlamento. Esto se encuentra en el Parlamento, no ha sido repuesto, pero está en el Parlamento. Y tú sabes que en el Parlamento se repone con una carta y como la ley 1407, en 4 días, una ley de la economía nacional se aprueba en diputados y en senadores con informe de comisiones. Entonces, antes que eso pase, alertando a la población, porque esa es mi responsabilidad, el hecho de fiscalizar, y parece que ahora ya uno tendré que llamarlo al ministro de Justicia antes de que diga algo, pedirle permiso sobre qué cosas puedo decir y qué cosas no puedo decir en este país. Bueno, esta ley está en el Parlamento y con una carta se repone. ¿Pero qué indica esta ley? El título tiene una buena voluntad y hay una serie de cosas que son interesantes para lo que es el propósito, y permíteme leer textualmente. Perdón, Rodrigo, una pregunta. En la Sí. mañana cuando hablábamos y nos alertabas de este proyecto de ley, decías, hay un proyecto de ley que puede ser peor que la 1386 desde la perspectiva del impacto. ¿Se puede considerar así de grave, diríamos? A ver, yo en las varias oportunidades que he tenido contigo y con tu equipo y con Santa Cruz y Bolivia para hablar, he diferenciado, hay 3, el paquete de leyes se trata para la economía, que es la 1407 y otras leyes, para el control de la sociedad, que estaba la 1386, la 218, pero hay otras más que están de por medio, y el control de las fuerzas del orden y la defensa del país, o sea, la ley para la policía de ascensos y la ley de ascenso de las Fuerzas Armadas. Eso es para controlar a los policías y a las Fuerzas Armadas, que en mi opinión, en un país democrático como es este, supuestamente, opino que es para controlar a la policía y a las Fuerzas Armadas. Si alguien me va a meter un proceso, un juicio por decir lo que yo pienso en mi patria, no sé, tendré que ir a Venezuela no, porque ahí no voy a poder hablar, voy a estar peor. Bueno, resulta que esta norma, en mi opinión, senador, con todo lo que me ampara la Constitución y los derechos para generar opinión sin ofender, sin insultar y sin mentir, esta ley, proyecto de ley, la 212, tiene 2 artículos muy puntuales que yo estoy entregando a los colegios de abogados, que estoy entregando a todas las organizaciones internacionales, voy a entregar a todos para que ellos lean textualmente y no se fíen de lo que dice el senador Paz, porque por ahí el senador Paz, como dice el ministro, el Ministerio de Justicia está mintiendo. ¿Qué dice el artículo 221? El artículo 221 y el artículo 227 indica lo siguiente. Hay 2 instituciones, estimado Tufi. Una es la Escuela de Jueces y la otra es la dirección, la MAE, que administra las finanzas de la justicia. Esto antes de este proyecto de ley que no se ha tratado y no se ha repuesto para que no se atufe el ministro Lima, resulta que indica la propuesta cuál es. El director de jueces, el director de la escuela de jueces se va a seleccionar de la siguiente manera. El presidente Arce manda una terna al Parlamento, manda 3 nombres. En el Parlamento, por mayoría absoluta, no 2/3, mayoría absoluta, se elige al director de la escuela de jueces. Ese director de la escuela de jueces, que es mandado por el Poder Ejecutivo, que entra de por medio el Poder Legislativo, se entromete en la independencia del Poder Judicial y le impone a la justicia un director de la escuela de jueces. Si eso no es intromisión y violentar la independencia de poderes, de 2 poderes, del Ejecutivo y Legislativo, para con la justicia, yo no sé cómo se interpretará. Pero además, ese director, estimado Tufi, tiene ciertas funciones que le da esta nueva norma, si es que se llega a reponer y se aprueba. ¿Qué es lo que dice la norma? Que este señor se encarga de los ingresos y las designaciones de los futuros jueces. O sea, yo quiero ser juez, voy a la escuela de jueces, él se encarga de decir, entra Rodrigo, entra Juan o entra Pepe, él se encarga de eso, y a partir de ello, ya una vez que yo sea juez, yo quiero ser juez y designado, puede ser un juez ordinario, puede ser un juez agroambiental, o sea, los jueces que tratan todos nuestros temas, las estafas, los divorcios, la seguridad jurídica para la inversión en Bolivia en ámbito nacional o internacional, etcétera, todo lo que es la justicia en su conjunto vinculado a la sociedad. Bueno, esta escuela resulta que el señor permite el ingreso y designa donde haya cefalías. Mira el poder que tiene el ciudadano que será mandado por una terna del presidente,
que va al Parlamento, donde tiene mayoría absoluta, y entra directo a la escuela de jueces. Ese es un tema. El segundo tema es la dirección que se encarga del manejo de los presupuestos, recursos, administración financiera de la justicia. Ese director, esa MAE también viene con la misma fórmula. El presidente manda una terna, el Poder Legislativo elige de esa terna a un candidato y lo introduce a la justicia. Si eso no es violar independencia, señores, yo no sé qué es violar la independencia del Poder Judicial, pero además, si es que esto se tratara, se repusiera y se tratara esta norma, en los dos transitorios, estimado Tufí, y a Santa Cruz y al país, dice lo siguiente, que todo lo que está vinculado, y textual, o sea, ¿para qué ir a mis palabras? Aquí dice lo siguiente, estimado Tufí, perdóname que te robe un minuto. Sí. Adelante. Dice lo siguiente, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura, según corresponda, transferirá la totalidad de los recursos y activos de la Oficina Gestora de Procesos a la Dirección Administrativa Financiera en un plazo de 15 días hábiles tras la posición director de la Dirección Administrativa Financiera. Señor, este se va a encargar de manejar la plata de esta oficina, o sea, la plata que es parte de la justicia. Y en 15 días. Y la segunda transitoria dice, con carácter excepcional, en un plazo de 90 días calendario, a partir de la publicación de la presente ley, si se llega a aprobar y promulgar, ¿no es cierto?, todas las jueces y jueces que desarrollan actividades en el órgano judicial serán sometidos a una evaluación de confirmación para incorporarlos a la carrera judicial. ¿Por qué? Porque en la misma ley dice, y este es un reclamo de varios abogados, que ahora para medir tu capacidad de juez o no, si vas a ser juez o no, una vez para seguir siendo o no juez, te tienen que evaluar. Ya no es el proceso debido el debido proceso o el proceso de disciplina por agravios, por temas graves que haya cometido el juez, sino con una evaluación, según lo que se interpreta, y interpreto yo en mi ignorancia, ya te pueden medir mediante un examen si te quedas o no te quedas de juez. Entonces es control de quién dispones de jueces, control de los recursos financieros de esta famosa gestora, y segundo, control de los jueces que ya están ahora, que serán evaluados en 90 días. Cierro con esta suposición ya, y que se enoje el ministro, el ministerio, pero que estén tranquilos porque lo que estoy haciendo es una interpretación, evidentemente como fiscalización, pero voy a mandar los textos textuales a los medios de comunicación, ya entregué hoy día, a los colegios de abogados, a las facultades, a las universidades, a todos los ámbitos, para que cada uno libremente interprete. Dime una cosa, Tufí, si soy yo director de la escuela de jueces, que me ha mandado por una terna del presidente, que soy elegido por la mayoría absoluta del MAS, ¿a quién voy a responder? ¿Al Consejo de la Magistratura o a la llamada del presidente? Claro. Oiga, Sí. ¿hay algo de razón en esto o estoy inventándome teorías sobre a quién voy a responder la llamada primero? ¿Me llama el presidente o me llama la magistratura? ¿A quién respondo? Y lo mismo el director que maneja las finanzas. ¿Por qué? Por la simple razón de que el presidente y el Poder Legislativo, a través de la mayoría del MAS, han votado para que yo sea el director de la Escuela de Jueces. ¿Por qué han votado para que yo sea el director, que es el otro cargo, del manejo de las finanzas de la gestora que indican el transitorio primero de esta ley? Entonces, ¿por qué no tener una duda razonable sobre la sospecha de esta ley? Que creo que al ministro, en vez de atacarlo al senador, debería aclarar, pero en tal caso, reitero, esto lo estoy anunciando ahora, porque esto no se está tratando, que quede claro, esto no se ha repuesto, pero está en el Congreso, está en el Parlamento, y yo voy a informar a todos aquellos que quieran informarse y les voy a entregar el original, porque no tengo por qué inventarme, y que ellos interpreten como bolivianos, como instituciones, como sectores sociales, qué es lo que quiere decir esta ley.